El otro día vino un cliente mío a traerme un ordenador, ponerle un SSD, formatearle el Windows. Es profesor y él ha estado trabajando tanto aquí en Valencia como, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña lo que es la educación utiliza absolutamente todo por Google. Y aquí en Valencia se utiliza todo por lo que es Microsoft. No sé qué es peor. No sé qué es peor. Yo diría... Las dos cosas son malas igualmente. Las dos cosas son terribles. Y le comenté, ¿y por qué no utilizáis Jurex aquí en Valencia? Dice, ¿y eso qué es? O sea, que no conocía a Jurex. Sabía que era algo que era un programa de algo y que estaba por ahí. Y le expliqué lo que era, más o menos, para que lo entendiese. Porque no daba mucho pie con bola. Y le dije, pues mira, te voy a coger y te voy a instalar en el ordenador. Te instalo Windows y luego en otra partición te instalo lo que es Jurex para que así lo puedas ir trasteando y conociendo lo que es esto y por qué se debería de utilizar en lo que es en la educación y en la administración tanto valenciana y a nivel nacional, pues también en Linux. Se lo instalé y fue un desastre el funcionamiento de Jurex. Está dejada. Tuvo muchos problemas de compatibilidad con lo que son los repositorios y no había forma. Al final que decidí... Sí, dime. Sí, yo lo que tiraría es por algo mucho más sencillo. Yo le instalaría una Ubuntu. Le instalé un Manjaro y está flipando. Claro. Y con un XFCE. Y está felicísimo. Dice, es que lo estoy utilizando y me gusta esto. Me dice, es que es más fácil de utilizar que Windows 10. Y dice, si pudiese... quitaría el Windows 10 y me quedaría con el Store. Pero ahí vemos lo que es la educación de los profesores, que no conocen ni lo que es el software libre ni lo que deberían de utilizar ellos ni sus alumnos. Claro, ese ha sido el punto clave, todo lo que tiene que ver con las distribuciones regionales, ¿no? El boom que tuvimos de distribuciones regionales en su momento, a la hora de poder realizar su implantación. El fallo que cometieron todos en todos sitios prácticamente fue que no formaron a los profesores. Yeah. Es decir, que no se tomaron en serio la formación de los profesores para poder hacer todo lo necesario para que ellos tuviesen la transición más suave y tranquila posible para poder ese tipo de historias. Es decir, en Linux, por ejemplo, el fallo que cometieron fue ese. Es decir, que pusieron Linux de un día para otro en los ordenadores, pero nadie formó adecuadamente a los formadores para que se encargaran de hacer de ese tipo de historias. Entonces, en cualquier otro tipo de problema, claro, ¿qué es lo que sucede? Para empezar, pues lo que le sucede al compañero este, ¿no? Que has comentado tú antes, ¿no? Es decir, que primero que no conocen que exista. Dos, si no conoces que exista, pues tampoco vas a saber que lo podrías llegar a utilizar o no utilizar, cosas de ese estilo. Y luego, por el otro lado, evidentemente, tendrías que tener todo lo necesario para que ese formador o ese profesor tenga toda la ayuda suficiente. Es decir, tendrías que tener un CAU, es decir, un centro de atención a los usuarios que se encarga de resolver las dudas que pudieran llegar a tener, ¿no? Y evidentemente tener ese soporte por parte de la gente que se encargue de ese tipo de historias, ¿no? Para poder decir, pues mira, pues este profesor, oye, es que tengo un problema con esta impresora y que le ayuden a configurarla, o es que quería hacer algo que es un trabajo que quiero hacer con los alumnos, oye, pues qué software es el que dispongo yo por aquí, cómo lo podría yo llegar a realizar, sí, ¿no? Es decir, que tengas la ayuda suficiente, ¿no? Bien con guías o lo que sea, para poder permitir que todos esos profesores que se encarguen de hacer ese tipo de historias, pues lo tengan lo más sencillo posible, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ursa? Sí. Ok. Ya el problema sería básicamente la elección del hardware adecuado para poder correr software libre al 100%. Entonces, de ahí, además el tema de la falta de formación por parte de docentes, entonces de ahí ya tenemos un problema de intentar implementar el software libre al nivel de educación. Entonces, ¿cuál es el problema? Principalmente, lo que yo opino es la elección del hardware adecuado. Es cierto que Linux puede correr en cualquier cosa, hasta en la computadora de la abuela, pero el problema es elegir el hardware adecuado. Hay algunas piezas de hardware que no tienen drivers para Linux de manera nativa, ni quieren correr con drivers genéricos. Entonces de ahí que ya tenemos un problema a nivel de compatibilidad para algunas cosas, aunque es un caso excepcional. Ahora, en cuanto a la formación,
mucha gente, o mejor dicho, la persona promedio ni siquiera sabe lo que significa Linux, lo que significa software libre. Y entonces estamos en un punto en el que la capacitación es un bien necesario, pero no se puede aplicar porque faltan personas que sepan al 100% de lo que saben. Entonces de ahí que tenemos dos problemas que en este caso llegarían matar una bala de dos pájaros, que en este caso sería lo inverso de matar dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Sí, yo en ese caso lo que te diría es, aquí lo que hicieron, conozco a una persona que es Ismael Ali, que estaba como responsable dentro de la Consejería de Educación en el gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, que fueron los responsables de Max, ¿vale? De la distribución de Madrid, ¿no? ¿De Ayuso? No, antes de la llegada de Ayuso. Te estoy hablando de la época de Esperanza Aguirre, ¿vale? Uy. Entonces, sí, esto es de lo típico de que como a los del PP les da igual la educación, porque como si no existiera, pues yo creo que les dejaron manga ancha para poder hacer cosas allí, ¿no? Entonces, lo que hizo Ismael fue muy inteligente, ¿vale? Que fue decir, yo quiero comprar hardware para mis coles, ¿no? Es decir, bien sea ordenadores, impresoras o lo que sea. Entonces le dijo, vale, pero yo tengo una distribución que es Max. Entonces, si tú quieres venderme una serie de equipamientos, es decir, ordenadores, impresoras, periféricos o lo que sea, yo te obligo a que eso tiene que funcionar sobre mi distribución, que básicamente era que funcionara sobre Linux, ¿vale? Entonces, en ese caso era una manera de poder resolver el problema del hardware, ¿vale? Es decir, que tú no vas a comprar nada como Consejería de Educación, ¿vale? Que es como se dividen aquí las cosas en España. Se dividen en autonomías, las autonomías tienen consejerías y las consejerías son las que se encargan de realizar, en el caso de educación aquí, lo que serían las compras del equipamiento para colegios, profesores, institutos, todo lo que no es universidad, más o menos, para que me entiendas. Entonces, con eso resolvieron el problema que tú me decías de antes, ¿no? Es decir, que tú no comprabas un hardware que la empresa no te garantizara que no funcionara sobre Linux. Entonces, lo que hacías es eso, resolver dos pájaros de un tiro. Es decir, uno, estás forzando a las empresas que a ti te quieren vender hardware a que hagan los drivers suficientes como para que puedan funcionar bien sobre tu sistema, y luego por el otro lado tienes el equipamiento que necesitas tú soportado para Linux sin que tú inicialmente tengas que poner un duro al respecto. Es decir, se resuelve en la disposición de hardware específicamente disponible con soporte para Linux, obligando a que las empresas que quieran vender ese hardware a la administración pública den soporte a ese hardware. ¿Vale? Sí, eso ya es una ventaja muy grande para poder distribuir el software libre sin ningún problema de compatibilidad. Aún así, hay algunas limitaciones a nivel intelectual de los estudiantes que en este caso quieren utilizar cosas que no se pueden utilizar en Linux, por ejemplo, juegos, porque aunque existe Wine, debido a algunas APIs que están básicamente faltando, esos juegos no van a correr correctamente. Entonces, sin esas APIs, los juegos que los estudiantes quieran jugar en una distribución de Linux para estudio no van a correr básicamente. Así que este es un problema. Pero tú, Norman, yo te entiendo lo que quieres decir, pero voy a llevarte la contraria, ¿vale? Bueno. Es que tú, los juegos, no es un material educativo que tú tengas que utilizar en clase. No sé si me explico. Sí. Es decir, tú cuando quieres explicarle a un alumno que tiene que hacer algo, no se lo vas haciendo jugando a The Witcher 3. No. Sino se lo vas haciendo diciendo, te voy a instalar un LibreOffice, ¿no? Que te permita poder hacer los trabajos de clase, ¿no? Y que tú puedas buscar esa información y poderla presentar en un PDF. Bueno. Decir, no sé si lo explico. Lo que veo es que sí, adelante, sigue. O sea. Lo que quería decir era juegos de carácter educativo que solo están compilados para Windows, pero no podrían correr correctamente en Linux, a menos de que Wine tenga esas APIs que puedan ejecutarlos sin ningún problema, o como se diría en inglés,
out of the box, que en este caso sería de fábrica. Entonces, eso es a lo que me explico con juegos. Pues básicamente aplicaríamos lo mismo, Ursa, en este caso. Es decir, si tú quieres utilizar ese, o sea, si tú como fabricante de ese software educativo quieres hacer que ese software se ejecute en los ordenadores de la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, de la Comunidad Valenciana, donde vive Carles, por ejemplo, pues digas, no, este software, si yo quiero que, o sea, si tú quieres que tu software funcione en mi hardware, pues tiene que estar compatible para Linux y sería otra vez forzar a que los que creen ese tipo de contenido se puedan hacer. Otra de las cosas muy interesantes que hizo también Ismael Ali para resolver ese problema fue generar herramientas para los profesores para que pudieran generar las actividades educativas y poder colocar un portal donde la gente pudiera llegar a colgar esas actividades educativas que funcionaban para Linux para que pudieran estar disponibles para toda la gente. Otra vez, ¿cuál fue el problema de todo eso? Fue que yo lo que haría es, si tú quieres hacer una apuesta clara en la creación de esos materiales con actividades educativas para que los alumnos tengan acceso a esas actividades educativas generadas con esas herramientas libres, tendrás que sacar concursos públicos de generación de ese tipo de contenidos. Es decir, tendrás que premiar a que empresas, utilizando esas herramientas, te generen los contenidos para que tú luego lo puedas hacer dentro de clase. Y no tener un modelo privatizado de generación de contenidos como el que tenemos en España y en la mayor parte de los países de Latinoamérica, y tú me dirás si sí o si no. Pero tú, por ejemplo, aquí lo que tienes son libros de Santillana, por poner un ejemplo, digo Santillana porque es una empresa con grande implantación en Latinoamérica, según tengo yo entendido, ¿no? Entonces, claro, tienes un modelo de generación de contenidos que está privatizado. Si tú quitas esa privatización y haces que los contenidos puedan llegar a ser generados por los mismos docentes y tú premias a esos docentes con la generación de ese contenido, pues vas a tener un contenido actualizado de manera periódica que puedes llegar a utilizar dentro de clase con esas actividades formativas que funcionen en Linux. Pero claro, tienes que hacer una apuesta al respecto. Sí, por esta cuestión, en Nicaragua tuvimos lo que fue una vez el proyecto de One Laptop per Child, que en este caso sería una laptop por niño, que terminó siendo un fracaso. De un dirigente de AMD. Bello Ponte o algo así se llamó. ¿Quién lo creó ese proyecto? Era un proyecto con ordenadores muy modestos, con procesadores Sempron de AMD, y llevaban un Linux muy justito, pero creo que fue un total fracaso. Sí, yo digo lo mismo. Aquí en Nicaragua intentaron implementar esta táctica para traer el software libre, pero fracasó principalmente por la interfaz de usuario, que en este caso sería el Internet Escritorio, que se llamaba Sugar. Entonces, el hecho de que los niños no entendieran, ni siquiera los docentes entendieran cómo se utilizaba Sugar, era un motivo suficiente por el que posteriormente esos laptops del proyecto One Laptop per Child tuvieran que migrar a Windows XP en ese entonces, pero igualmente el proyecto fracasó. Y ahí que tuvimos una de las peores laptops que cualquier estudiante podría haber tenido en cuanto a rendimiento. Bueno, aquí creo que también se dieron en determinadas comunidades autónomas en varios netbooks, que los daban con alguna distribución y luego se ponían el Windows XP. Eso fue un proyecto a nivel nacional, no autonómico. ¿Es autonacional? Vino Escuela 2.0 y eran portátiles pagados por el Ministerio de Educación y que se contrató a Telefónica para la creación de ese tipo de proyecto. Y otra vez fracasó, pues por lo de siempre, por lo que comentábamos antes, porque no se formó adecuadamente a los profesores en la utilización y porque no se generaron los contenidos adecuados para que luego se puedan llegar a utilizar dentro de clase.